En razón de ello, primeramente estamos buscando la justicia para los niños, efectivamente, y posteriormente se están tomando acciones legales respecto de las conductas que son delitos. Yo creo que sería el tema de poder abordar con Aristóteles posteriormente una cuestión de reparación de daño. Por lo pronto lo que buscamos es la justicia en razón de los delitos que Gabriel ha cometido en agravio de sus propios hijos y del señor Aristóteles. Al principio de que comencé a expresarme, quisiera ser muy respetuoso y muy cuidadoso de lo que pudiera llegar a oídos de mis pequeños hijos. Ese es un tema que creo que no está en el centro de la controversia. Por Ana Gabriela, porque si no fuera por ella, yo no tendría la dicha de compartir la vida con esos tres maravillosos seres humanos. Entonces yo comenzaría esta rueda expresando mi gratitud a Ana Gabriela por la maravillosa posibilidad que me brindó de tener a esos niños, a esos hijos que hacen y llenan mi vida completamente. Pero también es mi obligación como hombre y como padre de familia, y debo decirlo, en representación de mis tres hijos y el propio, fijar posiciones respecto a los hechos narrados por ella el jueves pasado, mismos que constituyen alusiones personales, pero constituyen acusaciones falsas, carentes de fundamento, carentes completamente de medios de prueba. Refiere una máxima del derecho que quien afirma está obligado a probar. Y en este caso, de las expresiones que se virtieron, yo les puedo decir que no existe un solo medio de prueba que haga ver que esto es realidad. Que le llevaron a Aristóteles a solicitar inicialmente la custodia provisional de mis menores hijos. Hubo razones que fueron expuestas en espacios ministeriales, razones que fueron expuestas en espacios judiciales, con las respectivas pruebas suficientes, que fueron la base con la cual las autoridades judiciales tomaron determinaciones iniciales. En este caso, hubo un ordenamiento que ya les platicarán mis abogadas aquí presentes los términos de ese proceso judicial, pero lo que sí les puedo decir es que todo estuvo basado en hechos que se denunciaron, en pruebas que se presentaron, pero sobre todo en el cuidado y la protección integral del interés superior de mis menores hijos. Existen, dentro de todo este contexto del que hablo, una serie de hechos y actos muy relevantes que justifican plenamente mis acciones y que, en defensa de mi prestigio, en defensa de mi comportamiento, yo podría argumentar. Sin embargo, son hechos sumamente personales, son hechos que no voy a tratar en esta conferencia de prensa, aun cuando hacerlo garantizaría la legitimidad de mis acciones, más allá de lo que trato de hacer, por respeto a mis hijos. Mis hijos están enterados de las expresiones de Ana Gabriela del jueves pasado, lamentablemente. ¿Por qué? Porque tengo un adolescente de 14 años que está presente en redes sociales, que es parte ya del lector, donde de pronto comienza a recibir la información por parte de sus amigos y comienzan a preguntarle qué pasó si los vimos tan contentos todo el tiempo. ¿Qué pasó? A partir de obtener la guardia y custodia de mis hijos, mi vida se transformó. Algunos de ustedes me conocen de hace mucho tiempo. Yo soy un empresario de toda la vida y yo pasé de trabajar 12 horas al día a dividir ese tiempo de trabajo en ocuparme de ellos. Y déjenme compartirles que desde hace 3 años, diciembre del 2023, que primero obtuve la custodia provisional y después en julio
de 2024 firmamos un convenio a través del cual Ana Gabriela me concede la custodia, y no solo eso, me concede la tutela legal. Nos hemos defendido aportando pruebas. La verdad es que ante expresiones o incluso denuncias que se han presentado en mi contra sin medios de prueba, ha tenido en su momento más valor el salir a hablar del tema probando las expresiones y los dichos en sentido contrario, y eso creo que es lo que me ha permitido conservar la paz, la tranquilidad y la libertad inclusive. Bueno, yo debo decir que he tenido que salir en mi defensa ante los temas que se han dicho, particularmente los más graves, los del jueves pasado, donde tuve sí muchas muestras de apoyo sin más trámite, de gente que me conoce y que hemos convivido durante algunos años, pero también fui atacado, fui juzgado duramente. También puede que haya consecuencias graves con algunos de los negocios y con algunos de mis clientes. ¿Por qué? Pues porque la cobertura que se dio fue una cobertura de alcance nacional, donde gente de todo el país me llamó para decirme ojalá puedas puntualizar estos temas, porque de no ser así tendremos que incluso terminar con contratos de trabajo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que yo digo y he dicho siempre? El que afirma está obligado a probar. Pero cuando, aún con esta premisa fundamental, las leyes otorgan un piso disparejo por cuestiones de género, creo que lo que nos queda y lo que yo he hecho es aportar en el día a día elementos de prueba suficientes para que en el momento en que alguien quiera tomar el papel de juzgador, nada más que revise un poquito la historia, que revise un poquito el día a día de la familia Martínez, y con eso podemos tener una muestra o una realidad más cercana de lo que está sucediendo. Entre ellos una nana, que era la que veía todos los actos de violencia que ocurrían en contra de estos niños, y un hecho particular del chofer que presenció un golpe de la señora Gabriela en la cabeza del niño mediano, hecho que detonó un tic nervioso, lo cual tuvo que ser atendido con un tratamiento neurológico. El desahogo de pruebas y de la escucha de los niños, la titular del juzgado otorgó las medidas provisionales y ordenó la separación del domicilio familiar de la señora Gabriela. Se comprometió Gabriela a iniciar un proceso de tratamiento psicológico, lo cual también no acreditó en el juzgado. Se comprometió a no ingerir bebidas alcohólicas cuando los niños estuvieran bajo su cuidado en las convivencias, derivado de que ella, se le requirió tener un domicilio cierto en Morelos, derivado de que ella mantenía una vida de Mérida, Morelos y Nayarit, viajaba mucho. Entonces la condición para convivir y poderse llevar a los niños los fines de semana era precisamente tener un domicilio cierto y adecuado para que los niños pudieran pernoctar con ella. Y así fue, cumplió con el domicilio en algún tiempo y los niños tuvieron incluso hasta periodos vacacionales con ella. Entonces, sin embargo, ella, como lo comento, no cumplió con los demás requisitos que se establecieron en el convenio. En 2024, en julio, también se hicieron convenios en los incidentes del divorcio incausado, en donde se pactó una cantidad económica que se pagaría en 24 mensualidades a Gabriela, y concluiría julio 2026 el pago de dicha cantidad. Mientras estuvo vigente dicho convenio, no hubo oposición por parte de la señora Gabriela, recibió mes con mes la cantidad que se le depositaba como pago de este convenio, y todo ocurrió con normalidad. Fue hasta que viene llegando el cumplimiento total del convenio que ella empieza a realizar actos judiciales
incluso a realizar amenazas a Aristóteles, diciéndole que le tiene que continuar dando dinero porque si no va a activar los procedimientos de ellas. Se ofreció por parte de Aristóteles, se solicitó que la señora se sometiera a estudios toxicológicos derivados de su estilo de vida y que garantizara con ello la seguridad de los niños durante las convivencias. El titular del juzgado acordó favorable, pero no solo para ella, sino para ambos progenitores, ordenando que ambos de manera voluntaria se practicaran dichos estudios toxicológicos. Aristóteles ya cumplió, se exhibieron en el juzgado, la señora Gabriela no lo ha cumplido hasta la fecha, no hay constancia de que ella se haya practicado dichos estudios toxicológicos y la inestabilidad de Gabriela ha sido muy evidente y sigue arrastrando a Aristóteles, derivado de que es la mamá de sus hijos. En el mes de noviembre se contactó con él vía WhatsApp una persona muy cercana a ella, una amiga muy cercana a ella con la que incluso Gabriela vivió, y le hizo saber a Aristóteles que Gabriela se encontraba desaparecida, que se fue al estado de Querétaro en compañía de un acompañante, un varón, y que allá tuvieron una discusión y que desde entonces no sabía nada de Gabriela. Derivado de ello, Aristóteles empieza una búsqueda para saber qué está pasando con Gabriela. Posteriormente sabe que Gabriela a través de esta misma persona ya apareció y que sí, exactamente tuvieron una discusión grave, grave a golpes, incluso hubo llamado al 911 por parte del varón, y derivado de ello es que Aristóteles, cuando ella regresa a Morelos, y que todo esto, estamos hablando de periodos en que ella ha incumplido las convivencias con los niños, no las ha respetado, derivado de su estilo de vida, habla con ella lo niega todo, y ella siempre ha viajado de Mérida, Morelos, Nayarit, entonces no cumple recurrentemente con las convivencias, pero él siempre estuvo con la apertura de decir, ven a la casa, convive con ellos, o los llevamos a una plaza, pero no los expongas. Los niños tienen una vida sana. Entonces, todo esto se ha dado en un marco de legalidad. Nosotros estamos expensas de que una autoridad, en el desahogo de todas las pruebas y que escucha a los niños, porque está pendiente la escucha de los 3 niños, la autoridad decidirá, y estamos muy conscientes de que será la autoridad quien decidirá lo mejor para los niños en cuanto a las convivencias y en la forma que se seguirán llevando. Quiero aclarar que la señora no está solicitando cambio de guardia y custodia, lo único que está hablando es sobre las convivencias. No hay ningún juicio extra sobre un cambio o modificación de la guardia y custodia. Gracias. Estudio psicológico que se le practicó, ella de forma voluntaria lo practicó, y sí hay ciertas recomendaciones, por eso se le pidió que tomara asistencia psicológica, lo cual no ha cumplido. ¿Pero qué tiene? Es un tema reservado en el expediente y yo creo que no es mi deber mencionarlo. La señora Gabriela, tenemos una denuncia presentada en la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes a partir de diciembre del 2023. ¿Quiénes son las víctimas? Sus hijos. Los hijos por los que llora, los hijos por los que sale a decir que no los ve, son sus hijos. Estamos hablando de, en aquel momento, el niño del medio tenía 8 años, derivado de ese golpe, como lo explicó mi homóloga, efectivamente tuvo consecuencias neurológicas, se atendió. Hay videos que el día de hoy pretendíamos saber si podríamos mostrárselos, en estos videos donde ella está agrediendo muy fuerte. Los videos son muy impactantes, lo hemos visto también a través de las redes sociales, en donde observas cómo le pega con un cepillo, cómo le está manoteando, cómo se lo está sapeando, cómo le está... Sin embargo, el que estaría más expuesto es este niño que ya no tiene 8 años, este niño en el que ya está entrando en una preadolescencia, donde observamos a una chiquita, a una bebé que incluso todavía está en una periquera comiendo, inmóvil. Y cuando van y declaran ante la ministerial, bueno, ante a la gente del Ministerio Público, le dice una niñita de 5 años, no me muevo para que no me toque, no me muevo para que mi mamá no me vea. Obviamente en su corta edad, esta situación en la que hoy pareciera una moda, donde las mujeres salen a decir, los hombres me golpean, pareciera que basta su dicho para poder poner en tela de juicio ante los medios de comunicación, ante la opinión social, la honorabilidad de los hombres. En este caso en especial, donde estamos hablando con Aristóteles, un empresario, no existe una sola prueba de violencia de su persona hacia la persona de Gabriela.
Esto es muy importante establecerlo, porque por el contrario, esta denuncia que se había presentado, donde declaran los niños, insisto, fue precisamente en su contra, y en esta aras de llevar, se supone que una relación familiar en paz, se firma un convenio que tenía una vigencia de dinero, en especial, obviamente, para ella. Estamos hablando de un dinero que ella estaba recibiendo por 3 años. Al finiquitarse, pues empezó a hostigar, amenazar, acosar a mi representado. Por ello se presenta una nueva denuncia el 9 de junio de este año en su contra, derivado de estas amenazas con tintes de extorsión. Porque es finalmente ella lo que quería. La señora no está acostumbrada a trabajar. La señora con la que se fue, precisamente en un primer momento, la que hablaba mi homóloga, que es una testimonial dentro de este proceso, le ofreció trabajo. Mira, Gabriela, no, yo no sé hacer nada. ¿Ok? ¿Puedes aprender? No, tampoco. Ella estaba viviendo finalmente esta mensualidad que le daba Aristóteles y no sé qué más. Finalmente, posteriormente a ello, le comenzó a exigir a Aristóteles más dinero, que no tenía trabajo, nunca ha tenido un trabajo como tal. Por ello es que se decidió, insisto, en presentar estas amenazas. ¿Por qué tiene que haber aquí también Emilia, como lo refería mi representado? Porque el señor Javier, que fue público, el desacuerdo acalorado con el que llegó a un lugar público a amenazar a Aristóteles, en el que refirió entre estas amenazas públicas que hizo que tenía a Gabriela de su lado. Es decir, entonces Gabriela va en busca de dónde puedo obtener dinero. Eso pareciera. Sin embargo, esto es importante nuevamente referir, en el que en esta entrevista o esta conferencia que da, obedece a ello, obedece a que obviamente no se cedió a esta cantidad o estas cantidades de dinero que está solicitando. Hay movimientos feministas que cuando ellos detectan incluso que la mujer está falseando, se van desenmarcando. Es el caso en este caso con Gabriela, desenmarcarse. No puedo yo venir a dar una rueda de prensa si no tengo pruebas, si no vengo con algo sustentable, porque sé que va a salir la contraparte a refutar todas las mentiras que estoy diciendo públicamente. Es importante decirles que Aristóteles, muchos de ustedes, como decía Aristóteles, lo conocen, tiene más de 25 años sin probar gota de alcohol. Entonces ella hace creer que es un monstruo que llegaba a la casa. Está padrísima la novela, que muchas mujeres pareciera que pudieran funcionar. No digo que todas, pero finalmente existe hoy un modo de vida de muchas mujeres abusando de esta situación, de su dicho. Es un dicho del que están hablando únicamente al referir que fueron violentadas, que fueron agredidas, que las dejaban sin comer. Bueno, y obviamente al escuchar esto, de alguna manera hay una sororidad por parte de las demás mujeres en una comunidad social que es digital. Hablaba la licenciada Suheili de este testimonio con el que se cuenta de esta persona a la que le ayudó, que es una mujer. Es una mujer en la que obviamente nuevamente se ha puesto a disposición de Aristóteles para enfrentar esos procesos legales, porque es ella quien le consta cómo buscarla, cómo la buscó. Obviamente cuando Gabriela se va con ella, Aristóteles pues no le hablaba. Ella le habla a Aristóteles ante esta desaparición, en el que también incluso hicimos alusión en esta denuncia respecto de esa situación, porque tuvo unos temas violentos de sustancias, de alcohol, y en otro estado y en otra entidad federativa. Se desapareció efectivamente por un mes, y son situaciones que están corroborando los dichos de Aristóteles, y obviamente haciéndole ver también a la autoridad, en este caso al juez familiar, por qué los niños están mejor con Aristóteles. Si ustedes se dan cuenta y se les hubiese mostrado sus amparos, lo que recurrió, no está recurriendo porque quiera a los niños, está recurriendo a la cuestión económica. Muchas gracias. El que la conferencia de prensa del jueves pasado se haya verificado en el restaurante Emilia no es un hecho casual, es un hecho fortuito. Quiero dejar constancia ante ustedes que esta conferencia se llevó a cabo ahí, y no solo eso, fue auspiciada
auxiliada por el señor Javier Ortuño, el fundador del restaurante Emilia, con quien hace 3 años me asocié, por cierto, buscando que ese proyecto fuera más grande, que se desarrollara, que se establecieran ahí dentro algunos otros centros de consumo, de venta. Y entonces yo lo conozco a él por una circunstancia de la vida. Él no es de aquí, él viene del Estado de México. Me propone entrar en esa sociedad para desarrollar ese proyecto. La verdad es que yo nunca me había asociado en nada con nadie, menos en un negocio que no es el mío. Ustedes saben a qué me dedico y a qué se dedica mi familia de toda la vida. Pero la verdad es que me gusta el lugar, entrego mi confianza, pongo por delante mi confianza, entrego varios millones de pesos con la intención, desde luego, de obtener dividendos, como lo hace cualquier hombre de negocios que aporta dinero para un negocio. Esto ocurre en octubre del 2023, es la fecha hoy, estamos a casi 3 años, no recibo un solo centavo de dividendos, un solo peso de dividendos. Se acordó un plazo para ello. A partir del marzo del 2025 yo debería estar recibiendo dividendos. De marzo del 2025 a la fecha no los he recibido. Cuando yo advierto irregularidades administrativas y de operación de esos negocios, decido salirme de la sociedad, expreso ante Javier mi intención. Le digo que no quiero dividendos, solamente que se regrese el dinero que yo aporté, y él se niega a hacerlo por todos los medios. Y el acto verificado en ese lugar el jueves pasado fue parte de una estrategia para tratar de manchar mi imagen con el fin de debilitar mi acción judicial de cobro que estoy ejerciendo ante quien está pretendiendo privar de una parte de mi patrimonio. Entonces, bueno, ese es el fondo de este asunto. Quería